Eh, Decidí hoy, como consecuencia de una reflexión que me alegra que a mi edad, eso es una de las ventajas, poder uno reflexionar sobre la vida, sobre lo que no tenemos, sobre lo que hicimos y sobre lo que estamos viviendo. Y como consecuencia de lo que estamos viviendo, que es muy, muy, muy importante para México, decidí hablar el día de hoy sobre el Instituto Nacional Electoral y Morena. Haciendo un poco de historia, el IFE, que es el antecedente del INE, se crea en 1990 para dar transparencia y certeza, también legalidad, a las elecciones federales. Es más, una de las más importantes acciones del INE es en 1992 crear la credencial de elector, que sirve también como identificación oficial. Muy probablemente todos ustedes jóvenes no tienen idea cómo tenemos que identificarnos hace 40 años. Nos tenemos que identificar o con el pasaporte o con una licencia de manejo. Ni todos los mexicanos tenían pasaporte, ni todos los mexicanos tenían licencia de manejo. Teníamos licencia de manejo aquellas personas que podíamos tener un auto, y pasaporte aquellos mexicanos que necesitaban viajar fuera del país. Entonces, nadie se ha dado cuenta de la importancia que significa tener un documento que te identifique con quién eres. Y eso nos lo dio el IFE en 1992. Sigue teniendo actividades el IFE, sigue teniendo obviamente la oportunidad de organizar toda una serie de actividades para que las elecciones se llevaran, digamos, entre paréntesis, en forma correcta. No voy a decir que fuera en forma totalmente honesta, porque a mí que me diga un mexicano que es al 100% honesto, ni yo. Y entonces resulta que se van llevando a cabo, pero a nivel federal. Y a nivel estatal, cada estado de la república pues se rascaba con sus uñas a ver cómo hacían sus elecciones. Entonces, en el 2014 se reforma el artículo 41 de la Constitución, porque todo esto que dije queda plasmado en la Constitución, porque es una decisión del Congreso de la Unión. Repito y lo repetiré hasta el cansancio. Todo lo que contiene la Constitución es, las reformas me refiero, son el resultado de lo que el Congreso de la Unión decide. Y el Congreso de la Unión está formado por diputados y senadores, otra vez repito, por personas. Que se les olvida que están ahí para representarnos, eso es otra cosa. Pero son personas que piensan, que van al baño y que tienen necesidades y oportunidades como muchos otros. Bueno, entonces, en el 2014 se reforma el artículo 41 de la Constitución, repito, para establecer y homologar a nivel federal y estatal, o lo que ellos llaman local, cómo se iban a crear las reglas del juego para las elecciones, y es cuando se crea el INE, que además de organizar las elecciones federales, iba a colaborar en las locales. ¿Colaborar por qué? Porque al crearse el INE, ya lo dije, creo que TikTok, se crean una serie de, llamémosle sucursales del INE, que es la matriz, y que son INEs estatales. ¿Sí? Bueno, y entonces ya contamos con los recursos de los partidos políticos contamos con la posibilidad de elecciones a nivel estatal o local, también en una forma ordenada y honesta. Pero también el INE se le da como función fiscalizar los recursos de los partidos políticos durante el año. No es el INE el que define cuánto se le da a cada partido. No es el presidente del INE ni los demás consejeros los que deciden cuánto se le da a cada partido. Eso lo decide el Congreso de la Unión, insisto, ¿ok? Bueno, entonces el INE, además de que tiene todo eso, se crea otra vez, repito, en 2014,
y con una autonomía constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una institución es autónoma, es que sobre esa institución el máximo poder es el de la Constitución. No presidente, no Congreso, no Tribunal Supremo Electoral, de Justicia, ni mucho menos. También se crean los tribunales electorales, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal. Y entonces se transforma la ley orgánica del IFE con la aprobación pleno de la Cámara, pleno de la Cámara de Diputados, el 3 de abril del 2014. Ahora hablemos de Morena. El Movimiento Regeneración Nacional, que es como se le conoce, es el nombre correcto de Morena, se crea el 2 de octubre del 2011, pero no se crea como un partido político, se crea como un movimiento social y político y es considerado actualmente un partido político de izquierda. Registro que ¿quién cree que se lo dio? El INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que le da a lo que era un movimiento y se convierte en partido al Morena el 9 de julio del 2014 y ya empieza a tener efecto esto el 1 de agosto del 2014. Actualmente, el presidente de Morena es Mario Delgado Carrillo y la secretaria general es Citlali Hernández Mora. Su actuación de Morena ha sido en coalición con el Partido del Trabajo, que es el PT, con el PES, que creo que ya desapareció, que era el Partido de Encuentro Social, y con el Partido Verde. Entonces, hay una coalición, ¿no? Para que Morena participe en las diferentes elecciones desde que se crea. López Obrador fue presidente del PRD del 2 de agosto de 1996 al 4 de abril de 1999. Y de diciembre del 2000 a julio del 2005 fue presidente precisamente de Morena. Y voy a hablar un poco también en antecedentes del mismo López Obrador. No voy a hablar de cuándo fue del PRI, de qué hizo en el PRI, pero sí de lo que aprendió o mal aprendió del PRI. Y en 1988, como resultado de que no tuvo el apoyo de Salinas de Gortari para ser gobernador de Tabasco, se une a lo que entonces se llamaba Corriente Democrática, que fue encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, bastante lleno de cerebro inteligente además, y Efigenia de Navarrete. Y entonces, este movimiento o partido que se llamaba Corriente Democrática se convierte en el PRD en 1989. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que López Obrador llega al PRD, cobijado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y gracias al PRD, gracias a tener ese cobijo, él llega a ser gobernador de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? ¿Por qué se crea Morena? ¿Por qué el señor López hace ese movimiento y destruye, desde mi muy particular punto de vista, lo que era una izquierda más o menos bien organizada en el país? La respuesta la tienen todos ustedes que votaron por él y soñaron que este hombre iba a hacer un cambio. ¿Cambio por qué? Si realmente quería un cambio para México, necesitaba cambiar de partido, y obtener recursos nuevos. No. Él dejó el PRD porque no hubo un entendimiento con Cuauhtémoc Cárdenas.
y al que le duela, que se sobe, que es una de mis frases. Entonces, bueno, resulta que el señor ya tiene su movimiento Morena y el señor López, cuando le conviene es un movimiento y cuando le conviene es un partido. Exactamente lo mismo que pasa con él como individuo. Cuando le conviene es un ciudadano mexicano y cuando no le conviene, o cuando sí le conviene, es el presidente del país, de la república, de este estado maravilloso que se llama México. Entonces, señor López Obrador, decídase. O es usted un ciudadano más y organiza, como muchos ciudadanos normales lo hicieron el 13, una marcha para los objetivos que usted se le vengan a la cabeza o al estómago, a la víscera. O es usted el presidente de los mexicanos que lo eligieron. No solamente los que lo eligieron, los que no lo elegimos también somos su responsabilidad. Usted es presidente de los casi 130 pobladores de este país. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, hombres, homosexuales, indígenas, ricos, pobres, de todos. Usted es el presidente, esa es su investidura. Entonces decídase, ¿quiere ser el presidente de esta maravillosa república que se llama así, República de los Estados Unidos Mexicanos? ¿O quiere ser usted un ciudadano más con todos los derechos que un ciudadano mexicano tiene? Decídase, o tiene los derechos del ciudadano o goza de los privilegios de la investidura presidencial, pero entonces asume las responsabilidades. Y también les quiero decir unas cuantas palabritas a los que lo siguen. Yo estoy de acuerdo que lo sigan, yo estoy de acuerdo que lo amen y yo estoy de acuerdo que crean que es lo máximo maximorum. Pero no nada más digan y afirmen, porque él lo dice, de que el INE, que ahora ya no les sirve y por eso lo quiere destruir, porque una cosa es destruir un organismo y otra es mejorarlo. Claro que el INE tiene posibilidades de mejorar. Tiene posibilidades de reconstruir los dineros, llamémosle así, que se le dan a los partidos. Pero todo eso ¿de dónde viene? De un presupuesto anual que decide la Cámara de Diputados y que se llama presupuesto de egresos del país. Que acaba de aceptar que como le cerraron las puertas de San Lázaro, se van los diputaditos a un hotel, que yo no sé si es constitucionalmente aceptado, y ahí deciden aceptar el presupuesto de egresos. Entonces, como constitucionalmente no pueden en este momento detener la acción del INE, lo están haciendo ahorcándolo económicamente. ¿Ok? ¿Cuánto gana el presidente de Morena? ¿Se han preguntado cuánto gana el señor Mario Delgado? ¿Se han preguntado ustedes cuánto gana Citlali Hernández? Que me pregunto por qué todas las mujeres que elige López Obrador para que formen parte de su gabinete y que tengan privilegios, todas son gorditas. ¿Será porque tienen problemas de obesidad o porque tienen exceso de oportunidad de comer? Que es lo que le falta a la mayoría de los pobres a los que supuestamente debe atender López Obrador. Pero bueno, vámonos a la marcha que se va a llevar el 27 de este mes, noviembre, que el señor López Obrador decide que se haga esta marcha. ¿Con qué objeto? O sea, ¿cuál es la justificación para que él haga una marcha? Porque un presidente no puede hacer una contramarcha contra su propio pueblo. La marcha debe tener un objetivo. La del 13 era que el INE, unas gritan no se toque, pero nosotros gritamos que la democracia se mantenga y que la libertad del mexicano siga. La libertad de votar y de elegir a sus dirigentes. Entonces yo, así ya rápidamente para terminar, me pongo a pensar, ¿ustedes han oído el término wannabe? El término wannabe viene del inglés wants to be, es decir, quiere alcanzar a ser lo que no es. Y el wannabe, en el momento en que tiene los recursos para hacer lo que no era, los derrocha.
Es decir, un individuo que ha estado en una situación económica baja y de repente tiene mucho dinero, lo primero que hace es comprarse un carro. Pero no un carro churu, se compra un Cadillac, se compra un Audi, se compra un Mercedes, ¿verdad? Bueno. Y segundo, se compra ropa, se compra una casa en un lugar que aparentemente indica que tiene su estatus diferente. Bueno, yo tengo la impresión de que López Obrador es un wannabe, que gasta los dineros del pueblo de México para hacer cosas que no ve a quién benefician. Y comparo esta pseudomarcha, no es pseudo, realmente es una marcha de porquería, que implica toda una serie de gastos para el gobierno, pero que los recursos vienen de nosotros. Lo comparo con todo el movimiento que él hizo sobre la revocación de mandato, que fue una farsa, porque no fue una revocación de mandato, fue una reafirmación de lo que el pueblo de México quiere a López Obrador. Ese mismo grupo que quiso tanto a López Obrador, que no logró el 40% del padrón electoral para la revocación de mandato, es el mismo grupo que va a asistir muy probablemente el día 27 para luego oír un informe que les puedo jurar que por lo menos el 60% de los que van a estar ahí parados ni entienden lo que está diciendo, ni les importa lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque lo único que sabe ese 60%, a lo mejor me equivoco, son cifras que yo estoy inventando, tampoco luego me exijan de dónde saco la cifra, de aquí, de mi cerebro y de mi amor por México. De ahí saco todo lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos de ellos saben a lo que están ahí? Lo único que saben es que se tuvieron que subir al autobús, porque no necesariamente son de la Ciudad de México, a lo mejor vienen de Puebla, a lo mejor vienen de Guerrero, ni que decir de Morelos, o tal vez hasta de Veracruz, de cualquier estado de Morena. Cuando digo estado de Morena es porque eso es, los gobernadores de Morena se apropian del estado, no son servidores del pueblo, el pueblo es su propiedad, ¿ok? Y entonces veamos qué ocurre el 27. Un gasto más en comida, autobuses, refrescos para los mexicanos que los amenazan de que si no van a perder los beneficios que sí se les han dado, y lo reconozco, como es la famosa pensión universal alimenticia para los adultos mayores, las becas para los fifís o no fifís, que hay que preguntarse, perdón, no fifís, ninis. ¿Por qué son ninis? Ni trabajan ni estudian. ¿Pero por qué no estudian ni trabajan? ¿Porque no pueden? ¿Porque no quieren? Entonces, perdón, no quito más el tiempo, nada más preguntémonos, ok, ya se llama la contramarcha y el ego del Mr. López Obrador, Mr. porque quiere parecer a Trump, ay Dios mío, qué tragedias vive el mundo. A ver, luego qué va a seguir, porque efectivamente deseamos que el INE mejore, porque todo se puede mejorar. Deseamos que un señor Delgado, presidente de Morena, les quite el sueldo que gana, porque esos son los dineros que reciben los partidos todo el año. No crean que los partidos solo actúan nada más cuando hay elecciones. Tienen que trabajar todo el año. Para eso fueron creados. Pero que no se nos olvide que fueron creados igual que el Congreso de la Unión, igual que la instancia presidencial e igual que la Corte Suprema de Justicia, para darles bienestar, justicia y bien en general a la población mexicana. Yo formo parte de esa población mexicana y este es el único medio que encuentro para manifestarme, porque ni tengo la fuerza, ni las condiciones, ni los recursos para hacerlo de otra manera. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.